Estamos con el grupo de oración estudiando un poquito la Biblia aquí y salió un tema muy interesante, muy importante, y después yo sentí que el Señor nos movía para que fuéramos en esa dirección. Y yo quiero hablarle un poco esta noche, una lección. Vamos a recibir una lección muy importante, de hecho desde los inicios de la Biblia, en el libro de Éxodo. Usted y yo vamos a encontrar una lección de dos señoras. Una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa. Cifra y Fúa. Por si no tiene nombres para sus hijas, ya sabe. Cifra y Fúa. ¿Alguien se acuerda quiénes fueron Cifra y Fúa? Levante la mano el que se acuerde. Ay, ¿quiénes fueron? Eso. Le voy a dar un regalo después a mi esposa porque sí supo quiénes eran Cifra y Fúa. Sí lee su Biblia, sí, yo la veo que lee su Biblia. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 1, por favor. Y a lo mejor me pueden ayudar, muy bien, gracias Lemi. Me pueden ayudar con algunos versículos ahí, y algunos no los voy a leer todos, pero se los van a poner ahí. Pero yo le animo a que veamos con interés este tema, porque yo quiero hablarles un poquito sobre la sumisión y la obediencia. ¿Sobre qué? La sumisión y la obediencia. Y sabe que todos somos llamados en algún momento, todos somos llamados a observar alguna de estas dos. Pero mire, estas señoras eran parteras. ¿Usted sabe lo que son parteras? Ya hay menos parteras que antes, ¿verdad? Todavía hay en los centros, ¿cómo se llama? Centros de salud, en las zonas rurales, ¿verdad? Hay parteras que se encargan de recibir a los bebés, ¿no? Cuando la mujer está embarazada, reciben a los bebés. Lo que había sucedido, mire, aquí en Éxodo capítulo 1, es que el Señor iba a liberar al pueblo de Israel que había estado esclavizado 430 años en Egipto. Y Dios los quería liberar, los iba a sacar por mano de Moisés. ¿Sí recuerda esta historia? ¿Ha leído la vida de Moisés? Pero el rey de Egipto no quería que el pueblo de Israel se multiplicara de más, porque aunque eran sus sirvientes, empezó a ser muy numeroso, le empezó a dar miedito, y mandó matar a todos los niños varoncitos, ¿se acuerda? Y dio una instrucción. Él dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva. Y dice la Biblia que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Obedecieron o no obedecieron? No obedecieron. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida. Y el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, están más fuertes, más grandotas, ¿no? Dice: ellas dan a luz antes de que vengamos. Y dice el versículo 20, mire: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo? Él prosperó a sus familias. Mire, a las parteras le dieron una orden, ¿es correcto? Su jefe, el rey, les dio una orden, pero ellas desobedecieron la orden que les dio el rey. Y dice la Biblia que no por haber desobedecido, sino por haber temido a Dios y tomar una decisión en consecuencia a su temor a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Está bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque mire cómo comienza Romanos capítulo 13,
versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Siguiente versículo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabe por qué necesitamos tener un entendimiento de esto? Porque cuando la gente no comprende bien, cuando los cristianos no comprendemos bien esto, podemos llegar a tener ideas que no están en la Biblia, o ser presas podemos ser presa de alguna confusión y actuar contrariamente al deseo, a la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí nos dice la Biblia que Dios estableció el principio de la autoridad. Dios es quien establece el principio de la autoridad, siendo Él mismo la autoridad más alta en todo el universo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Biblia le llama soberano. En la Biblia a Dios se le llama soberano, no porque, como algunas personas piensan, Él hace lo que quiere, lo que quiere y no te tiene que decir nada. No, porque es el soberano de todo el universo, porque Él es la punta de la pirámide, Él está sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Bueno, pero aunque Dios estableció el principio de autoridad, no quiere decir que todas las personas que están ocupando un lugar de autoridad hayan sido puestas ahí por Dios. Muchos cristianos piensan, no es que si está ahí es porque Dios lo puso. Bueno, no es lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que es el principio de autoridad. Si no, mire este pasaje en Oseas capítulo 8, versículo 4. Puedes ponerlo en otra versión también después de que yo lea esta. Dice, Dios hablando de Israel dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Mira, Dios está diciendo de su pueblo: ellos establecieron reyes, pero yo no los escogí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. Mira. Otra versión me puedes poner, dice: el pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Entonces, lo primero que hay que entender en este tema es que aunque Dios establece el principio de autoridad, no quiere decir que todas las personas que están en autoridad están puestas allí por Dios. Hay dictadores que están matando gente, que están oprimiendo pueblos enteros. En América Latina tenemos un par de buenos dictadores, ¿verdad? Que están ahí, que suprimen elecciones, que asesinan a la gente, que va en contra de ellos. ¿Qué vamos a decir? Era la voluntad de Dios que se extiendan y hagan todo este tipo de cosas terribles. No, sabemos que no. Entonces hay que entender eso. Dios pone el principio de autoridad, pero eso no quiere decir que Dios puso a cada persona que está en autoridad. ¿Estás acá conmigo? ¿Hasta acá está claro conmigo? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, el tema de la sumisión a la autoridad, hermanos, es una doctrina bíblica que debe de ser, es muy sencilla, es muy básica, pero necesita ser conocida, porque si no, uno puede tener sus ideas, hacerse sus propias ideas. Y hay varias varias cosas que nosotros como por ejemplo, como cristianos mexicanos tenemos que observar. Aquí en el país donde vivimos hay leyes, ¿verdad? Hay una constitución, en el estado hay una ley, ¿sí? Hay códigos civiles, códigos penales, ¿cierto? Y esas leyes están puestas allí para que vivamos bien. Hay bueno, no sé si todavía está, antes se llamaba el bando de buen gobierno, que era del municipio, era municipal, bando del orden y buen gobierno, creo que se llamaba, que era como lo mismo pero aterrizado a los municipios. Entonces, como cristianos estamos, hermanos, obligados, somos no obligados, pero sí instruidos por Dios a obedecer las leyes y a obedecer a las autoridades. Y por eso oramos por los gobernantes aquí, porque la Biblia dice,
el apóstol Pablo dice que se hagan oraciones y rogativas y peticiones por los gobernantes y por quienes están en eminencia. Y por eso usted y yo debemos de orar por la presidenta, por el gobernador, por el presidente municipal, por la gente que está tomando decisiones. Pídale a Dios siempre. Pero también estamos sujetos a las leyes en la tierra en que vivimos. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Bueno, ahora, hay algunas áreas de sumisión que ahí es donde a veces fallamos como cristianos y escogemos dónde sí y dónde no. Y yo quisiera dejarlo un poco claro en esta noche, no para que vea a alguien y ya ves, te dije, sino para que cada quien se haga responsable de sí mismo, ¿sí? De su sumisión, que son la sumisión que se ordena en las Escrituras. Por ejemplo, mire, todos, diga conmigo todos, a todos se nos instruye que nos sometamos a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. La instrucción es completa, ¿verdad? Es general, sométanse a Dios. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿a quién está sujeta la iglesia? ¿Quiénes son parte de la iglesia? Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, en el Señor como nuestro Salvador, somos la iglesia. La Biblia dice que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ya vimos Romanos capítulo 13 versículo 1. También somos instruidos a estar sometidos a la autoridad, las autoridades civiles, las autoridades gubernamentales, pero también a las autoridades en la iglesia. Mire Hebreos capítulo 13 versículo 17, hermano. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? Léalo conmigo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta es una instrucción, es un mandamiento que la Biblia enseña. ¿Sabe? Yo también tengo un pastor, nosotros tenemos pastores. Los pastores Wood son nuestros pastores. Y yo muestro una obediencia al pastor Bill, yo lo veo cada 15 días. Y en las pláticas, a veces tenemos algunas pláticas, a veces también está Gaby y está la pastora Tammy, y a veces los cuatro estamos escuchando qué nos están diciendo. Y yo he tratado de seguir las instrucciones, hemos tratado de obedecer todo lo que nos han dicho y nos ha ido bien. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos que someternos a Dios, someternos a las autoridades civiles o gubernamentales, someternos a las autoridades que Dios ha puesto, las autoridades espirituales en nuestra vida. Que tenemos que, las esposas, levante la mano las esposas, sin pena y sin quebranto. Las esposas, dice la Biblia en Efesios 5, 22 al 24, que necesitan someterse a sus esposos. Alguien diga amén, porque es la verdad. Lemuel y Carlos tienen como una semana ayunando por este mensaje. Dice, mire lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué? Mire, no es cualquier cosa. Así como una mujer casada dice que está sujeta a Cristo, así debe, dice que se somete a Cristo, así debe de someterse a su esposo. Sí, sin pena. Eso es lo que dice la Biblia. No tengan miedo, hermanas. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? Siguiente versículo: porque el marido es cabeza de la mujer.
El marido es cabeza de la mujer. O sea, estamos hablando en serio, yo les estoy leyendo la Biblia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que gusten. Así dice, en todo, en todo, en todo. Ay, ¿por qué escribió eso Pablo? Hermanos, quiero que ustedes entiendan, escúcheme un momento, estar en el orden de Dios siempre trae bendición. Siempre trae bendición. Entonces dice, las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. La Biblia dice que la cabeza del marido, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza del marido. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros estamos dentro de la iglesia y conocemos la otra parte que habla de que los esposos tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Aunque aquí no estamos hablando de amor, estamos hablando de sumisión, también es muy importante entender que no es un mandamiento que Dios da solo a las mujeres, solo a las esposas, porque ahí ha habido mucho abuso, ha habido mucha gente, aunque usted no crea. Yo conocí un pastor que le pegaba a su esposa. ¿Se imagina? El día que supimos eso, terminamos las relaciones que teníamos con ellos, porque ¿cómo? Está enseñando la Biblia, pero si la señora se protesta, le daban su zape. Pues no, está mal, ¿verdad? Pero hablando de sujeción, la Biblia nos dice, por ejemplo, que no solo, mire, que no solo las mujeres, las esposas tienen que estar sujetas a sus esposos. Los esposos tienen que estar sujetos a Cristo. Amén. Esto no quiere decir que sí, pero como Él no está sujeto a Cristo, yo no me voy a sujetar a Él. No. Cada quien entrega cuentas de su parte, la parte que le corresponde. ¿Estás acá conmigo o no está conmigo? ¿Sí? Bueno, Colosenses 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿como qué? Como conviene en el Señor. Entonces, ¿es algo bueno o no es algo bueno para una esposa estar sujeta a su esposo? Claro que sí, sin pena, hermanas. Sí. Mire otra parte de la sumisión. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si tiene sus hijos ahí, voltéelos a ver, por favor. Voltéelos a ver y dígale: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ¿verdad? Obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Colosenses 3:20. Mire lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Mire qué dice. Porque esto ¿qué? Agrada al Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Hermanos, quiero decir algo aprovechando, y aquí está Adán y Luis y Leo, Elber, el equipo de alabanza y cualquier otro equipo también que haya. Si hay un hijo que no está teniendo un buen comportamiento en su casa, no le vamos a permitir servir en la casa de Dios. ¿Está bien? Si un hijo todavía vive con su familia, con su mamá, con su papá, y quiere estar sirviendo aquí en la casa, pero sus papás no son capaces de darnos un buen reporte de cómo vive en su casa, si en su casa es desobediente y aquí quiere venir a servir, no vamos a permitir que sea así. ¿Está bien?
para que quede bien claro, en todo, en lo que sea, con los niños, en la alabanza, en el estacionamiento, en donde sea. ¿Está bien? Porque no queremos formar niños religiosos desde chiquitos, que nada más aquí vengan a hacer cositas, pero en la casa no son obedientes a sus padres. Amén. ¿Sí? Entonces, para que sepan todo, está ahí grabado, va a quedar en el Facebook. Ok. Mire, en el tiempo de Pablo, 1 de Pedro 2:18, en el tiempo de Pablo había criados o había esclavos. Hoy no hay esclavos, al menos en México no hay, ¿verdad? Cualquier persona que entra en territorio mexicano solamente por estar en suelo mexicano ya es libre. Pero hoy podemos traspolar esta aplicación a los empleados. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, no solo a los que te caen bien, sino también ¿qué? ¿Será que hay patrones difíciles de soportar? No vea a nadie, por favor. No busque a nadie. Yo soy tu jefe, ¿por qué me...? Mire, aquí pasa algo y me da pena tener que reconocerlo, pero siempre pasa. Muchos hermanos que son cristianos tienen patrones que son cristianos y a veces abusan de sus patrones que son cristianos. Y piden prerrogativas que otros empleados no tienen. Es que tengo que irme pronto porque va a haber culto. ¿Y qué? Tú tienes que cumplir con tu trabajo. Es que voy a ir a la reunión de esto. Es que somos cristianos, hermano, dame chance, me siento mal el día de hoy, no sé. Y esto no está bien, hermanos. No está bien. Porque precisamente por ser hermanos en Cristo deberíamos de ser los mejores empleados. Pero pasa muchas veces, tristemente, que hay empleados cristianos que en lugar de ser los mejores empleados, son los que más lata dan. Esto no debe de ser así. Un empleado cristiano debe de brillar con la luz de Cristo. ¿Cree usted o no? ¿Verdad que sí? Entonces, estamos hablando de sumisión. También es cierto, también la Biblia habla un poco más adelante de que los amos, o traspolándolo acá, que los patrones también traten bien a sus empleados, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de sumisión. ¿Sí? ¿Estás acá conmigo? Entonces necesitamos tener esta actitud de sumisión. Y mire, de la que nadie habla, pero que está allí justo antes de que empiece, está en Efesios 5:21, dice: someteos, ¿qué? Unos a otros. ¿Cómo? En el temor de Dios. Eso quiere decir que nadie está en un punto de perfección donde no puede recibir, ¿verdad?, una palabra de alguien más. ¿Sí estás acá conmigo? Nadie está ahí. Por ejemplo, en una relación, en un matrimonio esposa-esposo, es cierto, la esposa debe de someterse a su esposo, pero según la misma Biblia, también el esposo debería de ser capaz de someterse a su esposa. No dice ahí, someteos unos a otros, pero dice en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Respetamos el orden de Dios, por ejemplo, en la familia. Un esposo en la familia no puede volverse un tirano, no puede ser un déspota que nada más está tronando los dedos y pegando de gritos, pero tiene que escuchar también la voz de su esposa y considerar también el consejo de su esposa. Amén. ¿Estás acá conmigo? Puede escuchar, ¿por qué no? Claro que sí. Hermanos, nadie tiene la verdad absoluta, solo Jesús. Amén. El único que tiene la verdad absoluta es Él. Entonces tenemos que someternos, pero dice en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Sabe cuál es una definición del temor de Dios que da la Biblia? El temor de Dios es aborrecer el mal.
Esa es una definición bíblica del temor. Entonces, en aras de aborrecer el mal, en aras de alejarme del mal, unos a otros, ahí está muy bien, gracias Paquito, unos a otros tenemos que someternos unos a otros. Podemos escuchar, podemos recibir, ¿verdad? Podemos, ¿cómo se dice? Alimentarnos, retroalimentarnos unos a otros. ¿Está bien hasta acá? Ya se están poniendo serios, ¿va? Mire, esa palabra que en el Nuevo Testamento aparece como someterse, aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra griega que realmente era un término militar que significaba estar por debajo de. Eso quiere decir someterse, reconocer a alguien más arriba de mí. ¿Sí está conmigo hasta acá? Cuando no comprendemos, cuando no comprendemos la diferencia entre la sumisión y la obediencia, podemos llegar a tener problemas, porque mire, en la Biblia somos llamados a tener siempre una actitud de sumisión. Y ya vimos ahorita 7 puntos diferentes a quién estar sometidos. Siempre somos llamados a tener una actitud de sumisión. Pero a veces en la Biblia una persona puede someterse a una autoridad sin obedecer una orden, si esa orden está en contra de lo que Dios instruye en su palabra. Por ejemplo, si de repente nos pasara como ha pasado en otros países, no nos permitieran reunirnos, congregarnos. En China están prohibidas las reuniones cristianas. ¿Y sabe qué? Todavía se reúnen los hermanos clandestinamente. Y aunque el gobierno está diciendo no se puede, la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Hay una actitud de sumisión, de reconocimiento a la autoridad, excepto cuando nos mandan a hacer algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí está hasta acá conmigo? ¿Sí o no? Entonces no hay una contradicción, sino que se complementan estas dos cosas. Mire qué dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2, 13 y 14. Dice el apóstol Pedro: por amor al Señor o por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y entonces Pedro dice: por amor al Señor, sométanse a toda institución humana. Y sin embargo, el mismo apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 se rehusó a obedecer una instrucción. A Pedro y a los hermanos los apresaron por estar predicando el evangelio. Usted lo puede leer en su casa. Los encerraron, les golpearon y después les mandaron: no vuelvan a predicar el nombre de Jesús. No vuelvan, está prohibido para ustedes predicar el nombre de Jesús. Pero después Pedro fue liberado sobrenaturalmente, ¿verdad? Y el ángel del Señor les dijo que regresaran al templo y que volvieran a predicar. ¿Por qué? ¿Quién había dado la orden de predicar? ¿Quién originalmente? Cristo Jesús. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio a toda criatura. Jesucristo es la autoridad máxima sobre todos y sobre todo. Y si alguien nos manda a hacer algo en contra de lo que Cristo nos ha mandado a hacer, tenemos que escoger lo que Cristo ha dicho antes que lo que cualquier otra persona ha dicho. ¿Estás acá conmigo? Y yo le comentaba antes, yo a Juanito le dije, Juan Liceaga, cuando quería bautizarse, él me decía: quiero bautizarme, pastor, ya vi en la Biblia, le gusta estudiar, ya vi en la Biblia que me debo de bautizar, pero mi mamá no me deja bautizarme, dice que no.
Y entonces yo le dije: Juan, tal vez va a ser la única vez en mi vida que voy a decir esto. No le hagas caso a tu mamá. Y le dije: tienes que hacerle caso al Señor antes que a tu mamá, porque tu mamá misma está dependiente de Dios, ¿o no? Y Cristo dijo: el que crea, que sea bautizado. Entonces se bautizó. Y yo les he comentado, tenemos una excelente relación con la hermana Sonia, ¿no? Excelente relación. Ella tiene su fe puesta en Cristo ahora también. Y ahora ya entendió, ¿verdad? En el momento se enojó, pero ahora ya entendió. Entonces, hermanos, mire que dice la Biblia que regresamos a Hechos 5:17, se pusieron a predicar de nuevo y después los volvieron a agarrar, versículo 28, y mire lo que le dicen: ¿no les mandamos estrictamente, que no les dijimos que no enseñasen en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar de sobre nosotros la sangre de este hombre. Y mire lo que responde Pedro en el siguiente versículo. Pedro les dijo, los apóstoles: es necesario, ¿es qué? Necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, que quede bien explicado. Nuestra actitud es una actitud que debe de ser una actitud sumisa a Dios, a las autoridades. Tenemos que someternos a Dios, a las autoridades en la casa, los hijos a los padres, las esposas a los esposos a las esposas en el temor de Dios, como dice la Biblia, siguiendo el orden de Dios, los empleados a sus patrones. Hay una actitud de sumisión. Pero cuando alguien da una instrucción, una orden que contradice lo que Dios ha dicho en su palabra, en ese momento usted tiene que escoger obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estás acá conmigo? Entonces, Pedro es el mismo que primero hizo esto, tenía una actitud sumisa, porque no se rebeló, no hizo una marcha, no llegó a pintar monumentos ni paredes ni nada de eso, no tuvo esta actitud de rebelión. Él sabía, los gobernantes, los sacerdotes son quienes están al frente ahorita, pero me están pidiendo que yo haga algo que Cristo me dijo, lo contrario. Yo tengo que obedecer a Jesús antes de obedecer a cualquiera. ¿Está bien? Entonces, la sumisión es una actitud. La sumisión es una actitud que se expresa mediante acciones. Así que podemos tener una actitud sumisa y desobedecer un mandamiento contrario a la palabra de Dios. ¿Estás acá conmigo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si un día, por ejemplo, nos mandaran, está prohibido leer la Biblia. El que tenga una Biblia, lo encontremos leyendo la Biblia, lo vamos a castigar. Mucha gente, seguramente muchos cristianos guardarían sus Biblias y no las volverían a usar. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, la palabra de Dios dice, de ella misma dice: la palabra de Dios abunde entre vosotros. Ella misma dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Entonces, tenemos una actitud de sumisión a todo lo que el Señor nos dice, pero nuestros actos de obediencia, para nuestros actos de obediencia tenemos que encontrar que hacen eco lo que dice la palabra de Dios y lo que nos dicen las autoridades. En este caso, por ejemplo, cuando las autoridades nos dicen: hay que salir a votar, esto es lo que debemos de hacer. ¿Está conmigo? Tengo que ir y votar, porque es una instrucción que no contradice lo que dice la palabra de Dios. Cuando la Escritura dice que nos sometamos a las autoridades, y hay cristianos que no pagan impuestos, hay cristianos que no tienen a sus empleados en el seguro social, hay cristianos que de diferentes formas hacen cosas que están en contra de las leyes, están actuando mal, están desobedeciendo a Dios al desobedecer a una institución, a una institución que gobierna la tierra en ese momento. ¿Alguien está conmigo? Me estoy explicando.
Es muy importante entender, nuestra sumisión es una actitud. Por eso le decía, si en su casa sus hijos son sumisos y obedientes, en su casa pueden venir y servir en esta casa también. Amén. Pero si en la casa nuestros hijos no son sumisos, no son obedientes, no tienen nada que venir a servir aquí. Tienen que venir a aprender entonces. Amén. ¿Están enojados, hermanos? Por ejemplo, el libro de Daniel, en Daniel capítulo 3, versículo 8 al 18, en Daniel capítulo 3 aparece una historia donde nos habla de desobediencia civil. ¿Sí está conmigo? ¿Alguien se acuerda de esta historia? ¿Qué pasó en Daniel capítulo 3? Nadie ha leído Daniel. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, les mandaron a ellos que se inclinaran a adorar una imagen. ¿Recuerda? Cuando sonara la música, todos tenían que inclinarse a adorar a la imagen, y si no lo hacían, ¿qué pasaba? Al horno. ¿Y qué hicieron? Dice la Biblia que estaban en una explanada gigante, y cuando les suena la música, ¿se imagina? Miles doblando las rodillas y solo 3 jovencitos se quedan paraditos. Estaban en un acto de desobediencia, pero estaban sumisos a Dios. Ellos sabían, la ley de Dios decía, ¿recuerda? No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa arriba en el cielo, abajo en la tierra. No te inclinarás a ella, dice de Éxodo 24. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Recuerda? Entonces ellos sabían, no, yo no puedo doblar mis rodillas ante una imagen. Yo no puedo postrarme, me lo están mandando, pero Dios me dice que no. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que obedecer? A Dios. ¿Sí? Pero ellos no llegaban tarde a su trabajo. Ellos eran empleados ejemplares. No, ellos no tomaban una actitud de rebelión como, pues el jefe dice que tengo que entrar a las 8, pero voy a llegar a 8:15. No tomaban a la ligera eso, eran empleados ejemplares porque fueron empleados del rey. Y en el libro de Daniel también, en el capítulo 6, usted lo puede leer en su casa, está Daniel en el foso de los leones. ¿Se acuerda? Cuando prohíben, nadie puede orar a ningún dios. Si alguien quiere orar, tiene que orar al rey. Y el rey firma el edicto. Y Daniel, ¿se acuerda qué hizo? Como hacía todos los días, dice, abrió las ventanas de su cuarto que daba hacia Jerusalén y oraba como lo hacía siempre. Y lo están cazando, lo encuentran y lo apresan y lo meten en el foso de los leones. ¿Desobedeció Daniel? Sí, desobedeció al rey, al edicto real, porque el edicto real estaba contradiciendo una ley superior que es la palabra de Dios. ¿Alguien está hasta acá conmigo? ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir algo. No soy profeta, pero se lo voy a decir porque está en la Biblia. Va a llegar el momento donde usted va a tener que escoger a quién obedecer. No va a faltar mucho tiempo para que los cristianos tengamos que escoger a quién obedecer. Porque el tiempo se va a ir acercando. Estamos hablando en los grupos acerca del regreso del Señor Jesucristo. Y el tiempo se está acabando. Y la dirección en la que va el mundo es esa, es en oposición a Dios. Y entonces vamos a tener que escoger en algún momento. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo antes, cuando estaba aprobado de manera general el aborto, hubo casos donde médicos y enfermeras que se opusieron a llevar a cabo abortos fueron demandados y perdieron sus licencias. Porque por su fe como cristianos ellos sabían, yo no puedo matar un bebé, aunque el hospital dice y mi jefe dice y el cliente quiere, no puedo matar a un bebé. Le llamen como le llamen, es un asesinato.
¿Y sabe qué? Obedecieron a Dios y les costó su trabajo y les costó su licencia. Hubo un caso muy sonado donde también en Estados Unidos un señor, un pastelero, se negó a hacer un pastel para una boda de 2 personas del mismo sexo, de 2 hombres. Lo demandaron, hicieron escarnio de él en la televisión y lo que usted quiera. ¿Sabe qué? Perdió su negocio, pero fue fiel a Dios. Y Dios siempre sostiene a quienes son obedientes y fieles al Señor. ¿Estás acá conmigo? Así que cuando vemos, ¿cómo se llamaban las señoras parteras? Fúa y Cifra, con ese. Cifra y Fúa. Cuando vemos a las señoras parteras allá en Egipto, y cuando el faraón les dice, me van a matar a todos los bebés varones, y dejan a las puras bebitas, cuando ellas no obedecen a faraón porque temieron a Dios, es decir, respetaron lo que sabían de Dios, la Biblia dice que el Señor las bendijo a ellas y a sus familias, las prosperó. Mire, dice, Dios hizo bien a las parteras. Siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo, ingeniero? Y por haber las parteras temido a Dios, mire, su acto no fue de desobediencia a la autoridad, pero de obediencia a una autoridad superior, que es Dios. Por haber temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Sí está entendiendo? ¿Está quedando claro acá? Entonces yo quiero animarle. Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos pues autoridades también espirituales delegadas, ¿no? Quiero decirle, nosotros no nos pusimos solitos, nosotros respondimos a un llamado de Dios. Pero los líderes, ¿cuántos líderes hay? Levántense los que son líderes, pónganse de pie por favor, los que son líderes de células. ¿Sabe qué? Nosotros, siguiendo la instrucción que creemos de parte de Dios, hemos delegado autoridad en ellos. Y yo les voy a pedir que les hagan caso, ¿sí? Que escuchen la voz de los líderes de célula, que les hagan caso. Gracias, hermanos, ya pueden sentarse. A veces alguien puede venir con una idea y decir, quiero hacer esto, y ni siquiera lo consulta primero con su líder de célula, por ejemplo, menos con nosotros. Y sabe, no todas las buenas ideas necesariamente son ideas que vienen de parte de Dios, ¿sí? Y hermanos, nosotros no vamos, yo se lo voy a decir así muy abiertamente, para que no quede duda, ¿verdad? Nosotros estamos, yo le he dicho a los líderes, estamos dispuestos, ellos, nosotros, estamos dispuestos a luchar a favor de cualquier persona que está luchando. Si hay alguien está, estoy luchando contra esto, nos ponemos a luchar contigo para que tú venzas eso, ¿no? Puede ser pecado, puede ser malos hábitos, pueden ser ideas equivocadas. Nos ponemos a tu lado para luchar, pero ¿sabe qué? No vamos a luchar en contra de nadie. ¿Sí está conmigo? No vamos a luchar en contra de nadie. Vamos a luchar con cualquiera que necesite ayuda, con mucho gusto. Aquí estamos para eso. Pero no vamos a luchar con alguien que, si todos estamos empujando para allá la carreta, alguien la quiere empujar para acá. Alguien así necesita buscar otro lugar mejor, donde pueda someterse a la instrucción que se dé en ese lugar. ¿Sí está conmigo? Pero si todos vamos para allá, mire, y quiere usted también, vamos juntos. Amén. ¿Me estoy explicando? Es muy sencillo, es muy simple. La sumisión en todas las áreas, en la casa, con los padres, con los esposos, con las esposas, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, la sumisión siempre nos va a traer cosas buenas. Sobre todo la sumisión a Dios, sobre todo esa. Por esa comenzamos, siendo sumisos a Dios.
Y la obediencia es el siguiente paso. La obediencia son las acciones que reflejan la actitud de sumisión. ¿Se dio cuenta que le leí un montón de versículos? Hace ratito le di a Paquito todos los versículos. Son un montón, hermanos, porque es un principio que está en la palabra de Dios. Y mire, ¿cuántos papás hay aquí que todavía sus hijos están con usted? Levante su mano. ¿Usted quisiera que sus hijos sean obedientes a usted y al Señor? ¿Verdad que sí? Bueno, les enseñemos en la casa. Desde la casa les enseñemos. ¿Sabe cuál es la mejor manera de enseñar? El ejemplo. La mejor manera de convencer a alguien es con el ejemplo. ¿Sí? Esa es la mejor manera. Una mamá quiere que sus hijos le obedezcan. ¿Qué tiene que hacer? No escucho. Claro, obedecer a su esposo, ser sumisa con su esposo. Sus hijos van a ver. ¿Sí? Un esposo quiere ver también a su esposa sumisa a él. ¿Qué tiene que hacer? No son condicionantes en el caso de los esposos, pero es un ejemplo, ¿no? Ponemos el ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el esposo? Estar sumiso ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Un esposo que está sumiso a Cristo, su esposa está observando que mi esposo se somete a Cristo. Ah, ok, me está poniendo yo voy detrás de él. ¿Sí? Los hijos están viendo, van detrás de él. Los empleados son sumisos a sus patrones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los diligentes están frente a las personas importantes. Entonces, la sumisión y la obediencia nos convienen. Diga conmigo, nos convienen. Sobre todo y empezando con nuestra sumisión y nuestra obediencia a Dios. Amén. Pónganse de pie por favor conmigo. ¿Aprendieron algo? ¿Quejas? ¿Alguna queja? Vamos a poner un buzón de quejas. Puede usted pensar en... No diga, híjole, ¿cómo no vino mi esposo? ¿Cómo no vino mi esposa? Mis hijos. ¿Ah? A lo mejor usted es quien necesitaba escucharlo. ¿Sí? De todas maneras está en el Facebook, hermanos. Póngaselo a quien necesite ponerse. ¿Cuántos queremos ser obedientes al Señor? Necesitamos ser sumisos y obedientes al Señor. ¿Y sabe qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues conocer su voluntad. Su voluntad está en este libro. Para que yo pueda someterme al Señor Jesucristo, tengo que conocer cuál es su voluntad para mi vida. Y ajustarme a esa voluntad. No ajustar la voluntad a mis planes, ajustar mis planes a la voluntad de Dios. Amén. Y Dios quiere bendecirnos, Dios va a bendecirnos. Yo quiero animarle, sea el mejor empleado, sea el mejor patrón. Ponga un ejemplo en su casa, hermana, sea sumisa, sea sujeta a su esposo. Hermanos, sometámonos también unos a otros. Y eso incluye a su esposa en el temor del Señor. Porque este versículo generalmente se queda flotando fuera. Siempre empiezan todas las enseñanzas de sumisión. Efesios 5:22, no, desde el 21 habla de sumisión. Ahí está. En la familia espiritual también Dios ha puesto, como lo hemos platicado, es verdad, todos somos exactamente iguales. Yo les he dicho a usted, no trabajamos en un formato de pirámide donde hay alguien en la punta de la pirámide. No, somos una red. Todos somos iguales delante de Dios, pero Dios nos ha dado funciones. Amén. Responsabilidades. Las reconocemos y las respetamos. Amén. Quiero animarle porque trae bendición. Ya vio a estas señoras, ¿cómo se llamaban? Cifra y Fua. No se va a olvidar de ellas. Las dos parteras que fueron prosperadas por su sumisión y su obediencia
al Señor sobre todas las cosas. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar y vamos a cantar un canto y así nos vamos a despedir. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por dejar tu palabra entre nosotros, Señor, en la que podemos caminar, que podemos aprender, Señor, y recibir, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros. Queremos siempre reflejarte a ti delante de todas las personas, las esposas, Señor, siendo buenas esposas, sumisas delante de sus esposos, los esposos, Señor, también sometiéndose en el temor tuyo a su esposa, escuchando, recibiendo también una retroalimentación, considerándolas, Señor, como un vaso más frágil también. Los hijos, Señor, obedeciendo a nuestros padres, sometiéndonos a ellos, Señor. Los empleados, sometiéndonos a nuestros patrones, no solo a los que son fáciles de sobrellevar, Señor. Y Padre, todos a las leyes que tú nos has establecido en esta tierra, Señor, que no te contradicen, al contrario, somos llamados a obedecer esas leyes, Señor, y sobre todas las cosas a obedecerte y someternos a ti. Gracias, Señor, porque toda tu palabra nos muestra que hay bendición, que tú prosperas y bendices a quien tienen una actitud de sumisión y una acción de obediencia de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Te amamos, Señor, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a despedirnos cantando. Déjeme decirle esto: próximo domingo vamos a tener reunión solamente en la mañana, ¿ok? Como ya salen varios de vacaciones, ya nos enteramos que varios se van de vacaciones, entonces lo que vamos a hacer es que solo vamos a tener servicio por la mañana, ¿ok? Este domingo y el que sigue, que son domingo, ¿qué? 12, 13, domingo 13 y domingo, ¿qué? 20. Estos dos domingos que vienen solo vamos a tener reunión por la mañana. Así que véngase con nosotros en la mañana a adorar al Señor. Aquí lo esperamos. El sábado vamos a estar allá en la cancha de Loma Bonita. Acompáñenos. Algo va a poder usted hacer, ¿sí? No, yo no sé hacer nada. Todos sabemos barrer, hermanos. Así que podemos ayudar barriendo, ¿verdad? Que es algo importante también. ¿Ok? Y ore por favor que el Señor traiga al reino muchas personas ese día, que muchos vengan a los pies de Jesús, porque queremos sí darles alguna ayuda, pero sobre todo queremos que conozcan a Cristo. Amén. Den un aplauso fuerte a Jesucristo.